Esta es la creencia, mis estimados, mis queridos, número 15, el bautismo. El bautismo, a ver, voy a ver si ya puedo compartir la pantalla. Y es parte, ¿no?, de la doctrina de la iglesia, es parte de la doctrina de la iglesia. Excelente, puedo compartir pantalla y ahí está, el bautismo. El bautismo. Por cierto, queridos hermanos, si hay alguna pregunta, duda, podemos ponerla en el chat o prender el micro sin ningún problema. Yo espero poder tener la respuesta y si no la tengo, espero poder hacerlas llegar por medio de mi estimado Francisco, ¿no? Por medio de mi estimado Francisco. Ahora sí, el bautismo. Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Alguien puede ayudarme a leerlo, por favor? Hechos capítulo 2, versículo 38. Está en la pantalla o desde sus mismas Biblias, no hay ningún problema. Yo leo, hermano Samuel. Adelante. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Muchísimas gracias. Y aquí encontramos un momento específico, cuando después del Pentecostés y de la gran predicación que realizó Pedro, y que las muchedumbres le preguntaron, ¿qué podemos hacer? Pues lo que dijo Pedro es: arrepentíos, primero arrepentíos, y luego bautícese cada uno de vosotros. Bautícese cada uno de vosotros, ¿en nombre de quién? Pues de Jesucristo, para perdón de los pecados, recibiendo el don del Espíritu Santo que los apóstoles ya habían recibido. Pasamos a la siguiente, y nosotros sabemos que hay un libro especial que se llama 28 creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día, ¿cierto? Y al inicio del libro siempre hay un pequeño resumen, y aquí hemos copiado y pegado ese resumen para resaltar las partes más importantes. Vamos a leer por oración, de oración por oración, y vamos a ir comentando lo que vamos encontrando y recordando que todo lo que está aquí está sustentado. A ver, todo lo que está aquí, queridos hermanos, está sustentado en los versículos de abajo. Entonces, por medio del bautismo, confesamos nuestra fe en la muerte y la resurrección de Cristo y damos testimonio de nuestra muerte al pecado y de nuestro propósito en andar en novedad de la vida. ¿Qué pasa aquí? Dice por medio del bautismo. Entonces podemos darnos cuenta que lo primero es que el bautismo no es un fin, sino es un medio. ¿Y para qué utilizamos el bautismo? Pues para manifestar una manifestación, una confesión de la fe y de nuestra fe en la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces recordemos, ¿el bautismo salva o no salva? Específicamente el rito no salva, pero sí es un medio el cual nosotros usamos para manifestar, para confesar públicamente que yo tengo fe en la muerte y resurrección de Cristo, y que también manifestar nuestra muerte al pecado y nuestra vida en Cristo. Entonces es una manifestación, y usualmente se suele usar la imagen del matrimonio, porque a través de la ceremonia nosotros manifestamos públicamente nuestro amor por la otra persona y nuestro compromiso con otra persona. De igual manera podemos decir que el bautismo es el medio, solo el medio, no es el fin. El fin sí es la muerte, es la fe en la muerte y la resurrección de Cristo, pero ese es el medio. Continuamos. De este modo, reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, llegando a ser su pueblo y somos recibidos como miembros de su iglesia. Entonces también es como una especie de ceremonia de iniciación en la cual reconocemos a Cristo. Yo reconozco a Cristo como mi Salvador personal. Esta es una prueba, externa de lo que pasa en el interior. En mi corazón, yo reconozco a Jesús como mi Salvador, y la prueba externa de mi reconocimiento es el bautismo. ¿Qué más? El bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo, del perdón de los pecados y de la recepción del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? Un
símbolo. Yo creo que aquí lo importante es que estemos unidos a Cristo, lo importante es el perdón de nuestros pecados, lo importante es que recibamos el Espíritu Santo, pero para eso la Biblia y Jesús nos piden una manifestación externa y pública del compromiso. Y esa manifestación y ese simbolismo está en el bautismo. En el bautismo. Se realiza por inmersión en agua. Inmersión es sumergirse completamente debajo del agua, porque simboliza una muerte, porque simboliza un nuevo nacimiento, entre otras cosas que vamos a ver a continuación. Y depende de una afirmación de fe en Jesús y de evidencia de arrepentimiento del pecado. Entonces, si alguien desea bautizarse, hay dos cosas que debe reconocer. Primero, su fe en Jesús. Ahora, para que alguien tenga fe en Jesús, debe tener una serie de conocimientos doctrinales. Por ejemplo, ¿quién es Jesús? ¿Un ser creado o Dios mismo hecho hombre? ¿Para qué murió Jesús? ¿Solo para enseñarnos a ser buenas personas o tal vez para liberarnos del conflicto entre el bien y el mal? Arrepentimiento. Eso da a entender de que la persona que es bautizada tiene que conocer el gran conflicto, tiene que conocer las consecuencias del pecado, tiene que conocer la doctrina de la salvación, tiene que conocer también de alguna u otra manera el plan de salvación, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que el reconocer, el tener fe en Jesús y el tener evidencias de arrepentimiento también implica una serie de conocimientos doctrinales. Es por eso que no podemos bautizar a cualquier persona que diga yo creo en Jesús, sino que primero deseamos poder formarla doctrinalmente, porque tiene que tener una serie de conocimientos necesarios para que este compromiso sea totalmente consciente. Y finalmente, es un paso que sigue a la instrucción de las Sagradas Escrituras y la aceptación de las enseñanzas. Una vez más, es un paso que se sustenta en este maravilloso libro que tengo aquí, la Biblia. No es un rito que se le ocurrió a los padres de la iglesia o a los apóstoles, sino es un rito que nace de la orden de Cristo cuando dijo, id a ser discípulos bautizándolos. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Vamos a ver algunas preguntas, ¿no? ¿Es el bautismo uno de los ritos cristianos más antiguos e importantes? ¿El bautismo es la puerta de entrada a la iglesia? ¿El bautismo es un símbolo de renunciamiento a la vida vieja y de adopción a una vida en Cristo? Y esas preguntas iremos respondiéndolos a lo largo de este pequeño seminario, esta pequeña meditación. Vamos con lo siguiente. Y aquí vamos a poner un ejemplo, ¿no? A ver. Algunas culturas, no sé si tienen ritos de iniciación o ritos de pasaje, también se los llama, que construyen un paso de personas de una etapa a otra. Por ejemplo, en una tribu en África, la tribu de los Masái, a los jóvenes para ser considerados adultos u hombres, se les pide obligatoriamente cazar un león, como una especie de rito de iniciación. Cada joven necesita salir con una lanza, buscar un león y cazarlo y traer su piel. Y una vez que este joven logra hacer esta hazaña, porque es una hazaña, él llega a ser aceptado como parte de los adultos de la tribu. Y ahora sí tiene voz, tiene voto, puede ejercer decisiones y desarrollar las actividades de un adulto normal. Por ejemplo, los ritos de la edad adulta se realizan alrededor del comienzo de la pubertad y varían de un lugar a otro. Dentro del mundo hebreo judío, usualmente se esperaba la edad de 20 años para ser considerado adulto, pero ya nos damos cuenta que los 12 años era un momento de transición especial, en lo que hoy se conoce como el Bar Mitzvah. El día de hoy también, en nuestra sociedad, a las señoritas que cumplen 15 años se les
suele realizar una ceremonia especial, ¿no? Porque se dice que están en la transición de ser una niña a una mujer, ¿cierto? Una especie de ceremonia de transición. Todos tenían la meta de asegurar que los jovencitos se formaran para ser personas productivas y responsables como parte de la comunidad. Usualmente los ritos de iniciación tenían ese propósito. Una persona que pasaba por un rito de iniciación tenía que formarse para ser una persona productiva y responsable dentro de la comunidad. En el proceso, los varones y las niñas aprendían que se esperaba de ellos, mucho como miembros como miembros adultos de la sociedad. Sí, se esperaba mucho de ellos. Entonces, esto es una especie de introducción. Nos damos cuenta que usualmente en diferentes culturas de la humanidad, diferentes comunidades han tenido ritos de iniciación que los preparaban para ser miembros oficiales de ciertas comunidades, con voz, con voto, con productividad, con decisión, con autonomía. Y nos damos cuenta que en la comunidad cristiana también hay ritos específicos que señalan el compromiso de fe con la comunidad con la que nosotros profesamos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona se bautiza, finalmente se le toma con la ficha de bautismo y se le añade a los libros de la iglesia y se la tiene en cuenta como un miembro oficial de la iglesia adventista del séptimo día, ¿cierto? También tenemos el rito de humildad, el cual Jesús ordenó. También tenemos el rito de comunión, el pan y el vino, que son ritos, queridos hermanos, específicos que señalan el compromiso que tenemos con nuestro Dios. El bautismo es el compromiso más grande y el rito de humildad y la comunión suelen ser como votos, una renovación de esos votos que hicimos al momento de bautizarnos, ¿no? Pasamos con la siguiente. Ahora, el nombre de los ritos sagrados. Durante la primera etapa de la iglesia cristiana, los creyentes de la iglesia, pues, del Oriente usualmente, donde el griego era el idioma común, utilizaban la palabra mysterium o misterio para describir los ritos sagrados cristianos. En Occidente, la traducción directa al latín sería sacramentum o sacramento. De ahí vienen los famosos sacramentos de la Iglesia Católica, ¿cierto? Pero así se los llamaban los primeros cristianos antes de que incluso se formara la Iglesia Católica. ¿Qué era un sacramentum? Usualmente los soldados romanos declaraban un sacramentum, que era básicamente una declaración de su obediencia a las órdenes del comandante. El soldado tenía que dar el sacramentum para demostrar su obediencia para su comandante, porque si el comandante ordenaba la muerte, tenían que avanzar hacia la muerte. Quienes usaban esta palabra quienes usaban esta palabra sentían que describían con exactitud la naturaleza de los ritos sagrados. Era un compromiso serio y sincero. Serio y sincero. La Iglesia de la Edad Media identificó 7 actos llamados sacramentos. Ya esto es relacionado ya a la Iglesia Católica, los llama sacramentos porque los consideraba pues medios para infundir gracia en el alma de una persona. Gracia en el alma de una persona. No vamos a profundizar en cuáles eran estos los 7 sacramentos, pero continuamos cuando ya se los deja de llamar sacramentos durante la Reforma. A ver, porque ¿qué pasó durante la Reforma? A ver, durante la Reforma se analizaron y criticaron los sacramentos. Para muchos, el término sacramento se había contaminado, se había banalizado porque se cobraba por los sacramentos. Tú quieres que realice el sacramento en tu comunidad, muy bien, deposítame tanto dinero. Vamos a hacer este sacramento, a ver, necesitamos una ofrenda especial para que se haga el sacramento. Y no podía ser así, ¿cierto? Sintieron que se necesitaba una palabra diferente y usaron la palabra ahora ordenanza. Ya dejaron de llamarlo sacramento porque ahora, pues la iglesia que gobernaba en ese entonces cobraba por los sacramentos.
se enriquecía a través de los sacramentos, le robaba al pueblo mediante los sacramentos. Es por eso que la iglesia reformada, que se separó de Roma, pues los llama ahora ordenanzas. Esta palabra viene del verbo ordenar, que hacía referencia a la ordenanza dada por Jesús, porque Jesús es quien ordena el rito del bautismo, Jesús es el que ordena el rito del lavamiento de los pies, Jesús es el que ordena el comer pan y vino. Y el preferir ordenanza en vez de sacramento implica que uno participa de estos actos porque están divinamente ordenados para mostrar lealtad y obediencia a Jesús como el Señor. Los adventistas consideramos que el bautismo, el lavamiento de los pies y la cena del Señor son ordenanzas, como ordenanzas, actos que revelan nuestra lealtad a Cristo y son formas simbólicas de expresar nuestra fe. Básicamente, son formas simbólicas de expresar en la fe. Nosotros no basamos nuestra fe en estas ordenanzas, sino que son solo formas simbólicas, ¿sí? Formas simbólicas, pero que son muy importantes, muy importantes. Pasamos con la siguiente. Ahora, voy a pedir por favor que alguien me ayude a leer Mateo 28, 19 y otra 19 y 20 y otra persona que me ayude. Bueno, creo que es suficiente con Mateo 28, 19 y 20 por ahora. Yo leo. Dice, enseñándoles que, perdón, 19 y 20, ¿cierto? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es mi perrita. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Hasta qué punto esos pasajes sostienen la idea de que los actos sagrados deberían escribirse como ordenanzas? Jesús ordena, comisiona. La palabra apóstol significa enviado y envía a sus apóstoles, a sus discípulos, a desarrollar esas ordenanzas, a hacer más discípulos, a bautizarlos también. Pero siempre debemos recordar que ellas no son actos para ganar la salvación u obtener méritos delante del Señor. El pecado y sus consecuencias son demasiado serios como para poder redimirlos mediante algún rito, sino que lo que nos redime del pecado es simplemente la muerte y la resurrección de Cristo. Si tenemos fe en ello, es suficiente, pero la manifestación pública de nuestra fe es el bautismo. Y aquí está lo que les venía repitiendo, son medios para un fin, no un fin en sí mismo. El fin es la salvación. Esto es un medio, un medio. Pasamos a la siguiente. Ahora, enseñanzas bíblicas sobre el bautismo. Terminología. Nosotros usamos la palabra bautizar y bautismo, que proviene de la raíz griega baptizo, que significa sumergir y que aparece en varios pasajes de la Biblia, sumergir. Es por eso que nosotros no agarramos un potecito de agua y nos echamos un poquito de agüita en la cabecita, porque la palabra que utiliza la Biblia es baptizo, que significa sumergir o poner debajo de. Una persona que es bautizada es puesta debajo del agua. El significado de bautismo significa poner debajo de. Yo puedo decir, yo bautizo este potecito de alcohol debajo de la tijera. Lo puse debajo de la tijera. Y cuando una persona es bautizada, es puesta, en otras palabras, debajo del agua. No solo en la palabra nos apoyamos para hablar del bautismo por inmersión, sino que en los detalles como en el Nuevo Testamento, como en Mateo 3:16, Juan 3:23 y Hechos 8:38 y 39. No los vamos a leer por el tiempo, pero en Mateo 3:16 nos presenta claramente que Jesús ascendió de las aguas. ¿Qué significa eso? Que Jesús estuvo debajo de las aguas. En Hechos 8, si no me equivoco, habla de Felipe y el etíope. Y lo que le dice el etíope es, aquí hay suficiente agua.
Si hubiera sido solo un baño de agua en su cabecita, pues el etíope hubiera tenido por ahí un morral con agua. Pero el etíope tiene que descender a un lago, un río con Felipe para ser bautizado, donde había suficiente agua para que él sea sumergido. Pasamos a la siguiente. El bautismo de Juan. La primera referencia al bautismo incluye a Juan el Bautista, de ahí viene su nombre, ¿no? Juan el que bautizaba. El bautismo de Juan se caracterizaba por tener una mirada hacia el futuro, porque el bautismo de Juan preparaba a los judíos de la época para el bautismo del Mesías, que sería mediante el Espíritu Santo y mediante el fuego. Importante, importante. Y ahora Jesús, mis queridos hermanos, cuando Jesús específicamente no recibe el bautismo como confesión de su culpabilidad. Jesús recibe el bautismo para darnos ejemplo. Ahora, el mismo Jesús nos da ejemplo de que debemos bautizarnos. Y los evangelios mencionan que 3 cosas pasaron cuando Jesús se bautizó. Y esto lo encontramos en Mateo 3, 16 y 17. La primera cosa que pasó es que los cielos fueron abiertos. La segunda cosa que pasó es que del cielo se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la tercera cosa que pasó es que el Espíritu Santo, cual paloma, descendió sobre Jesús. Y el bautismo de Jesús fue único porque él fue bautizado como Mesías. Como Mesías. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros cuando nos hemos bautizado, pues se abrió el cielo y Dios dijo, este es mi Hijo amado. ¿Cierto? Pero con Jesús sí. Y eso fue porque fue un momento especial dentro de la historia de la redención. Pero Jesús hizo eso para poder darnos ejemplo. Enseñanzas acerca del bautismo. La comisión misionera. Después de la resurrección, Jesús dio a sus discípulos una comisión mundial para predicar y enseñar. Y contiene una triple orden, contiene ir y hacer discípulos. Las siguientes bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y las siguientes enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Y el bautismo es la evidencia pública del discipulado. Es curioso. Aquí hay el imperativo, id y haced discípulos, son imperativos. El bautizar está en participio en la Biblia. ¿Qué es un participio? En español, porque es muy similar al griego también. ¿Alguien sabe qué es un participio? ¿Qué es un verbo en participio? Usualmente los verbos en participio se los conoce como los verbos adjetivados. Adjetivados. Que suelen describir, suelen usarse como descriptores. Entonces, id y haced discípulos bautizándolos. En otras palabras, el bautismo era como una descripción del discípulo. El discípulo era aquel que se bautizaba. El bautismo es la evidencia pública del discipulado, mis queridos hermanos. Y eso es importante porque es una comisión misionera, es parte de la obligación que el Señor puso sobre nuestros hombros. El predicar, enseñanza acerca del bautismo. El bautismo ahora en los hechos. El bautismo cristiano estuvo asociado con el arrepentimiento. No solo simbolizaba la limpieza del pecado, mostraba que había llegado un discípulo, mostraba que la persona había llegado a un discípulo de Jesús. Como leímos al principio el llamado de Pedro, arrepentíos y bautícense. Primero se arrepienten, luego se bautizan y ahí van a ser reconocidos como cristianos, como discípulos de Cristo. En Hechos 1:5 hace referencia al bautismo de agua como del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu no anula el bautismo del agua. Si hemos recibido el Espíritu, tenemos que también bautizarnos por medio del agua. Pasamos a la siguiente. Enseñanzas bíblicas acerca del bautismo. Continuamos en los escritos paulinos. Ahora, los hemos visto en Juan el Bautista, lo hemos visto en Jesús, lo hemos visto en Hechos, ahora lo vemos en los escritos paulinos.
en Romanos 6, 1 al 11, que básicamente habla que debemos seguir acorde a la ley y acorde de este rito especial, donde muestra que Jesús es la única solución al problema del pecado. Relaciona el bautismo como Jesús siendo la única solución. ¿Y cómo yo acepto a Jesús? Bautízate. La manifestación pública de tu aceptación de Cristo es bautizar. Eso en Romanos 6. Pero ahora en Corintios, en 2 de Corintios 5, 17, se nos habla que el bautismo, que el candidato a los reinos de los cielos tiene que ser una nueva criatura. Y una nueva criatura, eso también hace alusión al bautismo, queridos hermanos, porque cuando somos bautizados morimos y nacemos de nuevo. Morimos al pecado y salimos de ahí como criaturas nuevas, perdonadas, libres de pecado, donde pues la mancha de nuestro pecado ha sido borrada y donde nuestra culpa ha sido arrojada a lo profundo del mar. Y terminamos, mis queridos hermanos, con la siguiente parte. Algunas dimensiones prácticas del bautismo. La entrada a la iglesia, mis queridos hermanos, se da mediante el bautismo. Muchos pueden decir con palabras, yo creo en Jesús. Al igual que un hombre le puede decir a una mujer, yo te amo. Pero ¿cuántos hombres están dispuestos a proponer matrimonio? No muchos. Ahí se esconden a veces. ¿Y cuántos están dispuestos a casarse públicamente con Jesús? Este es un compromiso serio, por lo que requiere una señal pública de compromiso. El modo de bautizarse. Recordemos que a pesar de que hay diferentes comunidades que bautizan solo rociando un poco de agua en la cabecita, o también bautizan a infantes, esa no es la manera correcta, porque ya vimos que para bautizarse uno tiene que tener conocimiento doctrinal y arrepentirse. Un bebé de 1 año no tiene conocimiento doctrinal y tampoco siente arrepentimiento. De 2 años tampoco. De 4 años, 5 años tampoco. Nuestra iglesia ahora está recomendando que se bauticen niños a partir de los 8 años, si tiene padres adventistas. Si no tiene padres adventistas, pide que sea de 10 o 12 años, por lo menos, cuando el niño sea más consciente todavía de la decisión que está tomando. La edad de bautizarse, ya vimos eso. El rebautismo, aquí tratamos de no hablar de un rebautismo, sino de un nuevo bautismo. Porque cuando uno, si se vuelve a casar, no es un rematrimonio, sino es un nuevo matrimonio. Es un nuevo bautismo, un nuevo compromiso. El impacto del bautismo en la experiencia humana, queridos hermanos, es que uno siente finalmente, al hacer una declaración pública, de que su compromiso es serio y de que si él es cristiano es para poder llevar adelante una vida seria al lado de Dios, al lado de Jesús. Y bueno, mis queridos hermanos, así terminamos. Comienza otro. Así terminamos, queridos hermanos, con esta pequeña exposición y meditación sobre el bautismo. Recordemos, queridos hermanos, termino con lo siguiente. Voy a explicar por qué debemos bautizarnos de manera muy sencilla en este momento. En la Biblia, según Romanos 6, igual Romanos 6, el que peca, ¿qué merece, hermanos? ¿Hermanos? La muerte. La muerte. La muerte. Entonces, supongamos que alguien no peca. ¿Qué gana, queridos hermanos? La vida. La vida. Sencillo, ¿cierto? El que peca merece morir. El que no peca, pues merece vivir. El que peca, queridos hermanos, gana la muerte. El que no peca, gana la vida. Nosotros todos hemos pecado, todos, queridos hermanos, hemos ganado la muerte, merecemos la muerte. Yo les pregunto, ¿quién fue el único que no pecó? Cristo Jesús.
Entonces, ¿qué ganó Jesús? La vida. La vida. La vida, ¿cierto? Y yo les pregunto, hermanos, ¿qué hizo Jesús con la vida que ganó? ¿Se la agarró y dijo, esta vida yo me la gané? No. Jesús, habiendo ganado la vida, muere, haciendo que lo que ganó Jesús, la vida que ganó Jesús, quede ahí, disponible, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis queridos hermanos, lo que Cristo ganó con su vida, al no pecar, no lo aceptó. Jesús no recibió el premio que ganó por no pecar. Él recibió el castigo del pecado. Eso hizo que la vida que él haya ganado se la regalara a todo aquel que creyera en él y fuere bautizado. Mis queridos hermanos, nadie ha muerto la muerte que Jesús murió. Jesús murió la muerte eterna, la muerte final. Y nadie ha muerto esa muerte. Por lo menos hasta ahora no. Pero Jesús sí. Pero Jesús, al morir esa muerte, dejó disponible esto de aquí, queridos hermanos. La vida que él había ganado. Recordemos que él ganó la vida, pero no se la quedó para sí, sino que la dejó ahí, disponible, para todo aquel que se arrepienta y sea bautizado. Con eso termino, mis queridos hermanos. Dios los bendiga grandemente y recordemos que Dios nos ama tanto, 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 que ha puesto a disposición estos ritos para que también nosotros podamos proclamar al mundo nuestro amor.